Marta Germán, eres la madrina perfecta de este capítulo. Gracias, amiga, por estar presente siempre a nuestro lado y apoyando este proyecto desde sus inicios. Este episodio va por ti y por todas las mujeres que no renuncian y luchan cada día por una igualdad real de oportunidades. Uno de los libros que me marcó en la infancia fue Las brujas de Roald Dahl. Sus líneas están llenas de comedia negra. La verdad, lo leí varias veces, seguidas. Cuando lo hacía sentía una mezcla de emoción, pero también miedo a lo desconocido, a lo mágico que se puede filtrar dentro de la vida real. Su escritor describe a las malignas brujas como mujeres en apariencia normal. Solo si te fijabas en detalles podías descubrirlas. Siempre llevaban guantes, hasta en verano, porque en vez de dedos tenían garras. Se rascaban la cabeza porque eran calvas de por sí y sus pelucas les provocaban picor. Sus agujeros de la nariz eran algo más grandes y si te fijabas en sus pupilas podías ver fuego o hielo. Aunque calzaban zapatos puntiagudos, seguramente las podías ver cojear, porque no tenían dedos en los pies. Ser bruja, desde luego, debía ser incómodo. Ese mensaje caló en mí, y en el supermercado de cría miraba fijamente las fosas nasales, manos y pies de las señoras en la cola del supermercado. Podéis pensar que esto es solo cosa de niños y de fantasía, pero ahora, ya siendo adultas, analizamos por qué somos justo las mujeres quienes curiosamente hemos despertado en la cultura general, y no solo entre los escritores, ese pensamiento mágico y en muchas ocasiones ligado a connotaciones negativas. Hay brujas en todas las culturas y para todos los gustos. La de Blancanieves, las brujas de Salem. Nosotros tenemos más cerca a Meigas y Sor Guiñac. Yo quedé fascinada cuando era adolescente con la historia de las brujas de Zugarramurdi. Nunca sabremos si alguna de esas brujas fueron realmente mujeres empoderadas, librepensadoras, pioneras científicas o feministas. Si preguntamos ahora, ya muchos no nos imaginan con escoba y verruga en la nariz, pero sigue existiendo algo que todas experimentamos en algún momento de nuestras vidas y que aún hoy despierta pensamientos mágicos, aunque sea un hecho periódico de vital importancia y totalmente natural. Puede que esto te suene. Si haces un bizcocho teniéndola, no subirá adecuadamente. Se te cortará la mayonesa. En esos días tienes un poder sin igual. Si tocas la comida, se pudre. Sí, has acertado. Existe la creencia de que todo esto y más sucede cuando tienes la regla. De hecho, en algunas culturas todavía hoy supone un problema grave de estigmatización y marginación en niñas y mujeres. Ejemplos de ello es el chapudi o exilio menstrual en Nepal, una práctica ilegal pero aún vigente que consiste en aislar a las mujeres cuando tienen la regla. Quedan obligadas a dormir en cobertizos para animales sin poder tocar la ropa, comida o agua por considerarlas impuras. Quizás esto te parece extremo, pero prácticas similares suceden en algunas partes del mundo. Incluso analízalo en tu propio entorno, en tu instituto, en casa o en el trabajo. Puede costarte hablar abiertamente de la menstruación. Y de hecho habrá gente que aún lo considere como algo sucio. Es lo que tiene el miedo a lo desconocido. La regla no otorga poderes mágicos ni impurezas y la mitad de la población la presentamos en algún periodo de nuestra vida. Hoy te traemos el antídoto perfecto para luchar contra esos bulos en forma de información. Porque igual de inverosímil es buscar brujas entre nuestras calles que otorgar falsas creencias a la menstruación. ¿Te quedas con nosotras para descubrir más? La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañéis en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón, pediatras al micro. Empezamos.
Yo lo voy a poner ya en acción. Empezamos cuando vosotras queráis. Está ya en rojo. Aunque estén conectados, nos conformamos que después de tanto tiempo... Bueno, estamos un poco oxidadas, efectivamente. Pero creo que hemos elegido una buena colaboradora para empezar. Hoy la verdad es que a mí me encantaría que este capítulo lo escucharan no solamente cuidadores, madres, padres, cuidadores así en general, sino también me gustaría que lo escucharan mucho preadolescentes, adolescentes, que además tienen mucho que ver y que escuchar porque están todo el día con el TikTok, con Instagram. Entonces, si han dejado un huequito para escuchar este episodio, pues muchas gracias por estar ahí. Y nada, y si creen que es de utilidad para alguna persona, pues que se lo pasen, ¿no? Y es que uno de los propósitos que teníamos con esta nueva temporada del podcast era hacernos cargo también de esa otra parte de la pediatría que parece que en las temporadas anteriores se nos habían olvidado y nos habíamos dedicado más a los niños más pequeños, a los bebés y a patologías más propias de los primeros años de la vida. Pero hay otras muchas cosas que incluso no son patologías, pero forman parte de la consulta de pediatría. Así que queríamos empezar dedicando la temporada a esa etapa difícil que no sabemos si es la del niño o la del adulto. Pues tampoco hay intermedias, no te sientes ni una cosa ni otra. Y el tema en concreto, además, lo teníamos ya en la cabeza desde hace tiempo, pero yo el otro día estaba en la consulta un poco revisando informes, ¿no? Que a veces nos aparecen cuando van al hospital, y me encontré con uno que me llamó bastante la atención, pues porque era una adolescente de 13 años que fue acompañado de su madre a urgencias porque había tenido su primer sangrado. Y entonces, claro, me petó un poco la cabeza porque dije, jolín, o sea, algo como sociedad estamos haciendo mal o nosotros estamos haciendo mal en cuanto a información, si es verdad que si esto lo vemos como una cosa patológica, ¿no? No como algo normal, fisiológico, ¿no? Lo que es la menstruación. Entonces, bueno, para derribar un poco mitos y para dar una información veraz, sencilla, hoy tenemos una persona que Rosa me la ha descrito como dulce, competente y además como una muy buena comunicadora. Así que, hola, Alicia. Hola. Alicia es enfermero obstétrico-ginecológica, es decir, matrona, y siempre pienso que es esas personas que dejan huella, porque Alicia tiene la habilidad de aglutinar personas, de hacer equipos y de acompañar con una actitud muy calmada, siempre con un profundo respeto a las individualidades y características de cada persona, de cada mujer. Y estoy segura de que más de una madre que nos escucha ha sentido su apoyo genuino cuando ha tenido dificultades durante la lactancia o ha tenido un apoyo por parte de Alicia en su posparto. Así que nada, quería darle las gracias por eso y también porque, en cierto modo, aunque ella no lo sepa, forma parte del inicio de este proyecto. Y es que después de la pandemia, Alicia fue una de las primeras valientes que recuperaron las reuniones presenciales en los centros de salud con la familia. Y ella me invitó en un momento a participar en alguna que hablaba sobre los cuidados de los recién nacidos, y con ese sencillo gesto para ella probablemente hizo algo muy importante para mí, que fue reconectarme con esa afición que yo tenía antes por la educación para la salud. Y unos días después, ya montada en una bicicleta de camino al trabajo y hablando con Sole, pues entre las dos empezamos a esbozar las primeras ideas de lo que sería este podcast. Así que gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a vosotras y especialmente a Rosa por las bonitas palabras y bueno, que desde el principio conectamos muy bien y ha sido un placer. Bueno, Alicia nos mandó un documental muy bonito cuando empezamos ya estábamos preparando el episodio, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Sí, es muy bonito. También, ¿no? Y lo vamos a dejar en los enlaces, en redes sociales y también en nuestra web. Bueno, en el documental, además es que yo creo que es verdad que es así, ¿no? Como un poco la menstruación tiene sus ciclos, igual que la luna, ¿no? Siempre ha estado como muy relacionada. Y creo que eso también ha dado un poco pie a pensamientos mágicos, a veces un poco hasta de brujería y muchas veces incluso con connotaciones negativas, a veces no, a veces con positivas, pero desgraciadamente también muchas veces con negativas. Y eso es todo un poco lo que vamos a ir resolviendo en el episodio. No sé vosotras si os acordáis de cuando tuvisteis la primera regla. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Si la recordáis como algo positivo, neutro, negativo? Pues mira, ha sido curioso por mi parte porque Alicia también lleva dándole vueltas al tema de la regla y cuando fuimos compañeras hizo una encuesta en la que participaron como 300 mujeres que respondían sobre su experiencia de la regla. Probablemente esa encuesta salga a lo largo de nuestra conversación en varias ocasiones.
Y el otro día le dije que si me podía dejar leer un poco los resultados de la encuesta y de repente vi lo que yo había escrito. Contaba la historia y es verdad que lo recuerdo así. De un momento en el que me levanto por la mañana y me miro las bragas y veo que están manchadas. Y bueno, yo es verdad que tuve la suerte que mi madre siempre me tuvo súper bien informada de todos estos temas, entonces pues no me asusté. Pero sí que recuerdo la sensación de ir caminando por un supermercado, por el Prica, como si tuviera un pañal puesto. Es decir, yo sentía que toda la gente me miraba y recuerdo esa sensación así como rara y un poco de vergüenza. La mía también fue regulera, de decir. O sea, me pilló en un camping de mi madre, mandé a mi hermano, o sea, y fíjate, y recuerdo perfectamente como ese sentimiento de no se lo puedo decir a nadie esto, o sea, como un poco, y de hecho mi hermano fue a comprarme compresas, o sea, me bañé con unas compresas en el mar, que obviamente salía a flote, o sea, que luego lo pienso y digo, madre mía, ¿por qué no tuve ¿no? Porque no tuve como la tranquilidad de poder hablarlo con la gente que estaba allí, aunque fueran algunos hombres, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso a lo mejor hay que darle una vuelta para que no siga pasando. No sé, Alicia, ¿tú qué experiencia tuviste? Si fue neutra, a lo mejor fue neutra, que es bien. Pues para compensar un poquito lo que habéis hablado vosotras, la verdad es que mi experiencia fue súper bonita, muy positiva. En mi casa siempre hemos estado muy abiertos a este tipo de conversaciones. Y yo recuerdo la llegada de mi primera menstruación con mucha alegría y mucha expectación. Además, yo siempre he sido una persona como con prisa de hacerme mayor. Y el hecho de descubrir una mañana de octubre, justamente después de Halloween, que además esa noche, más ya misma noche, había tenido una fiesta de pijamas en casa con mis amigas. O sea, es que fue como la guinda de un pastel, es súper, súper bonito, no sé. De tránsito, ¿no? De transición más bien. Y para mí fue muy chulo encontrar que las braguitas estaban manchadas porque era algo que antes o después estás esperando, ¿no? Igual que cuando buscas un embarazo, estás esperando no manchar, en mi caso fue el contrario y lo recuerdo con mucha felicidad. Además, cuando se lo comuniqué a mi madre, a mi hermana que estaban ese día en casa, yo tuve suerte y me tocó en casa, también lo celebramos todas. Vale, o sea que se puede hacer de otra manera. Pues nada, a ver si con este episodio, ¿no? También es verdad que tú, pues en las encuestas lo vemos, que es que la primera regla puede bajar en cualquier circunstancia, en un campeonato de natación, en un camping, como fue tu caso, en el teatro, te puede pillar en cualquier situación y el estar por lo menos psicológicamente preparada ayuda mucho. Bueno, y ya gracias a mi hermano también, que va por las compresas. Bueno, pues venga, sin más rodeos. Entonces, vamos a ver la primera pregunta, Alicia. Esta es la más sencilla, la más básica y por donde tenemos que empezar. ¿Qué es la menarquia? Que tiene así un nombre. Claro, la gente lo puede conocer por otros nombres, pero a veces en la consulta nosotros decimos menarquia y se quedan como mirando como, ¿eso? ¿Quién es ese o esa? Pues nada, la menarquia es una palabra que viene del griego, de hecho se compone de dos partes, mens, que significa mes, y arquia, que sería arque, que significa primera, entonces, o principio. Hace referencia a esa primera menstruación que llega a la mujer cuando es todavía niña o en etapa de adolescencia, ¿no? Para muchas culturas es un rito de paso hacia la adultez, hacia esa madurez sexual, pero también conviene recordar, y esto a lo mejor lo trataremos más adelante en la parte de mitos, que tener la primera regla no significa inmediatamente que seamos fértiles, que ya te vayas a reproducir obligatoriamente. No, ese es un proceso, es una señal maravillosa que nos muestra nuestro cuerpo de que está cambiando y está madurando hacia esa posibilidad de tener hijos si queremos, pero no es un pistoletazo de salida de ya eres fértil, ya puedes tener hijos, ten cuidado con los chicos, ¿no? Que es desgraciadamente muchas veces el mensaje que se la deja. Y además eso que es una cosa saludable, quiero decir que cuando viene, de hecho muchas veces nos preocupamos por lo contrario, que también hablaremos un poquito de ello. Y, o sea, ¿qué es lo que se produce exactamente? O sea, ¿por qué tenemos un sangrado así un poquito más fisiológicamente hablando, más, bueno, científicamente digamos? Claro, a lo mejor en lugar de hablar de menstruación como tal, lo correcto sería hablar de ciclo menstrual o ciclo ovárico, ¿no? Es un ciclo porque se compone de varias fases que se van repitiendo a lo largo de los meses, ¿no? De ahí la palabra menstruación. De lo que se trata es que en una primera parte de este ciclo hay unas hormonas que libera el ovario, que en más proporción son los estrógenos, y los estrógenos lo que van haciendo es madurar el óvulo que está en su interior.
a mitad del ciclo más o menos es cuando se produce la ovulación, que es la ruptura o la salida de ese óvulo que va a ser recogido por la trompa de Falopio. Y a posteriori tendría lugar la segunda fase, que es la fase postovulatoria, lógicamente, en la cual y sobre todo lo que se segrega es otro tipo de hormona llamada progesterona. Con este nombre, progesterona, queda claro cuál puede ser su función, ¿no? Promover el embarazo. Es la que sobre todo se encarga de nutrir el útero para si se produce un embarazo se pueda desarrollar sin inconvenientes. ¿Qué es entonces la menstruación como tal? Pues la menstruación llega cuando esas dos hormonas descienden en picado porque no se ha producido un embarazo. Entonces esto lo que lleva es que esa capa más interna del útero se descame y, claro, para poderse expulsar tenga que haber una serie de contracciones mediadas por otras hormonas también, que se llaman las prostaglandinas, para que pueda ser expulsado a través del cuello del útero y de la vagina. Vale, o sea, al final toda esa sangre realmente la que vemos, o sea, lo que vemos fuera, forma parte de nuestro, como digamos, como de nuestra pared, ¿no? Del útero que cuando ya no tiene su función, pues como si se desconchara. Esa capa que tú mencionas se llama endometrio, no hace falta aprendérselo, pero bueno, tiene ese nombre y ese desprendimiento paulatino es lo que da lugar a que nosotros veamos no solamente coágulos en esa expulsión, sino incluso como hebritas de tejido, por regionales de lo que se trata. A mí me gusta que empieces hablando de todo lo que supone el ciclo, más allá de la menarquia, porque el otro día, escuchando un podcast que me gustó mucho del confesionario de malas madres, creo que era en el capítulo con Dafne Fernández, justo hablaban de que muchas veces hay mucha información sobre algunas cosas y a lo largo de nuestra vida las mujeres como que hemos recibido poca información, no solo de los cambios físicos y intrínsecos, ¿no? De la propia menstruación y del ciclo como tal, sino de qué cambios a nivel también de humor, de emociones se pueden sentir en cada uno de esos momentos que tú has ido describiendo. Así que ya que ellas decían que era algo que sentían que no habían recibido información a lo largo de su vida, me aprovecho para preguntarte a ti si nos puedes contar un poco pues qué sensaciones físicas y emocionales se pueden sentir en cada uno de esos momentos del ciclo que nos describías también. Pues a ver, es una pregunta súper interesante porque normalmente el ciclo ovárico menstrual se ve desde una perspectiva muy biológica, muy a nivel material, físico, que está claro que la sintomatología puede variar de unas mujeres a otras en cuanto a sentirse más o menos hinchadas, sentir dismenorrea o dolor menstrual, que lo hablaremos de él, la tensión en las mamas, todo esto por efectos hormonales. Pero el aspecto psicológico, que si cabe es tanto más importante, se deja un poquito apartado. Y a mí hay un libro maravilloso que cuando estaba preparando todo este tema de la menstruación para charlas dentro de salud me ha enamorado. Se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Si queréis luego dejamos las referencias para si hay alguien que lo quiera consultar. Y esta autora del libro es una ginecóloga americana desde una perspectiva holística y trata muchos temas. Holístico quiere decir integrar, que no solamente es centrar lo que es el cuerpo, sino que da importancia a otras esferas, pues la psicológica o incluso más tirando hacia la homeostasis o la naturaleza, ¿no? Volviendo a esto, ella de lo que habla es que las mujeres nos hemos olvidado de que somos cíclicas. Vivimos en una sociedad lineal acostumbrada a que todo, la aspiración es ser productivo. Todo el rato igual, ¿no? Todo el tiempo. No nos permitimos esos momentos tal vez de reflexión, de estar tranquilos, de simplemente estar con nosotros mismos. Y eso, en cambio, en la mujer, que somos, como repito, cíclicas, sí que es un poder que podemos recuperar simplemente siendo conscientes de ello. Muchas veces, o por ejemplo en esta encuesta, hay mujeres que perciben la menstruación como un stop en su vida, algo que las interrumpe, que no les deja hacer ejercicio ni trabajar de la misma manera, no se sienten igual de eficaces. Y en realidad el quid de la cuestión sería entender que el cuerpo ahí nos está pidiendo parar. Nos está pidiendo un momento más de introspección, de nutrirnos, de descansar. Y el problema es cuando no hacemos caso a nuestro cuerpo. Entonces yo creo que lo bonito de este libro, como decía, en mi caso fue que me abrió mucho los ojos. Dijo, es que es cierto, en una primera fase del ciclo, que es la fase más preovulatoria de la que hablábamos, ella lo define como una fase de inspiración, en el que la mujer cada vez va sintiendo
más energía, más ganas de iniciar proyectos, más segura de sí misma, con capacidad pues no sé, de sentirse ahí más poderosa. Y según va pasando el ciclo después de la ovulación, en cambio va cambiando en general. Esto, bueno, no se puede generalizar. Pero a lo que voy es que en esa segunda parte del ciclo lo que prima sobre todo es el estar con una misma, el poder hacer balance de cómo ha ido hasta ahora tu día, tu semana, y sobre todo una cosa que me encanta que dice, que nosotros achacamos mucho de forma negativa ese síndrome PMS. Eso en realidad es un poder de percepción profunda, que de repente somos más sensibles a lo que nos rodea, más sensibles a las necesidades nuestras y de los demás. O sea que en lugar de verlo como una debilidad, lo deberíamos partir como un súper. Eso iba a decir yo, que entonces a lo mejor sí que tiene algo de superpoder. Que estamos aquí diciendo que no Hombre, es lo realmente es un mismo. superpoder, quiero decir, te salen hijos y no... o sea, Hombre, ya, ahí en el hombre, por ciclo, supuesto, o sea, eso ya, eso ya ni te cuento. somos Sí, pero poderosas eso, un poco haciendo eso. desde mucho antes, ¿no? Desde mucho antes de ese momento. Es como que de repente tienes como todos los receptores ahí, ¿no? Pero yo creo que es importante, o sea, seguir rescatando un poco lo que dices, ¿no? Hay veces que yo estoy de mal humor y alguien de mi entorno me dice, ¿qué pasa? ¿Que te vas a la regla? Y es como, pues mira, pues igual sí, pero es que forma parte de mi ciclo, de mi evolución, de mi carácter cambiante y es normal que pase. Y puede pasar a algunas personas más y otras menos, pero no tenemos que verlo como algo negativo o no podemos dejar que nadie nos dedique palabras negativas por ello, ¿no? Yo quería preguntarte si es necesario que cuando una niña, una chica, una mujer tiene su primera menstruación, la menarquia, tiene que consultar o no es preciso y nos lo puede contar en otro momento. A mí me llama la atención que muchas familias piden cita para decirnos que han tenido su primera menarquia y yo les digo, ay, pues que bien, enhorabuena, te felicito, ¿tienes alguna duda? Pero siento que muchas familias piensan que tienen que venir a comunicárnoslo como un antecedente importante médico que tengamos que registrar. Y quería preguntarte si a ti también te consultan y si es necesario que las familias se lleven el mensaje de que hay que ir o que no. Pues, a ver, yo creo que muchas veces tal vez, y entiéndaseme lo que voy a decir, le damos más importancia de la que tiene. Tiene mucha importancia, lógicamente, para la vida de esa niña. De hecho, como lo viva esa primera vez, puede dejar una huella importante en cómo ella concibe su cuerpo y su sexualidad, pero de ahí a tener que pasar necesariamente por un profesional para informar del evento, no lo veo realmente necesario. O sea que se podía aprovechar cualquier tipo de visita para comunicarlo y ya está. Otra cosa es que a lo mejor sea una situación concreta en la que la llegada de esa menstruación, según los estándares actuales, se está retrasando demasiado o tal vez ha llegado muy pronto, antes de lo esperado, ¿no? Aunque la edad de la menstruación de la primera menarquia está en torno a los 12 años, hay niñas que lo pueden tener muy pronto, a los 10, a los 8 años incluso, o niñas que lo tengan incluso más tarde, en torno a los 15, 16. En esos casos no estaría de más consultar por si funciona todo bien o simplemente son casos que rozan más el límite de la normalidad, pero de ahí a tener que nos den el visto bueno de que la niña ya tiene la regla, no lo veo necesario. Me alegra que me lo digas porque es verdad que a veces siento que medicalizamos incluso un aspecto tan bonito, ¿no? Y tan emocionante de la vida de una persona como el que le haya tenido su primera menstruación, que ya culturalmente nos hemos encargado, cada uno en nuestra tribu particular, a hacer un rito y a veces no tan agradable. Ibas hablando de la edad normal de la menarquia y para que quede claro, o sea, sería normal entre los 10 y los 16 años, ¿no? Bueno, casi 16 ya sería tirando a, aunque no me gusta mucho esta palabra, pero sería fuera de lo normal, ¿no? Lo ideal sería eso, que estuviera entre los 10 y los 14 años. Ya si hablamos de 15 años, podría ser una menarquia tardía. Entonces, en ese caso, habría que mejor consultar, vale. Y luego para que la gente se quede un poco tranquila, porque a veces también vienen a la consulta un poco agobiados, pues por ejemplo, cuando empiezan a salir las mamas, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces ellas tienen como relacionado que en cuanto empieza un poquito a salir el pecho, como que ya va a venir la menstruación pasado mañana. Entonces, bueno, un poco por tranquilizar, que normalmente es un proceso que tarda y muchas veces desde que empieza a salir, pues pueden pasar hasta 2 años más o menos, hasta que viene la regla. O sea que bueno, un poco por dejar ahí ese mensaje para que no se agobien.
Vale, pues ya que estábamos hablando un poco así como de rangos, yo te quería preguntar, también que supongo que habrá bastante rango, que cuánto dura un ciclo menstrual, más o menos normal. O sea, las mujeres somos cíclicas, pero no todas somos iguales. Entonces, bueno, por que nos comente. Pues, como bien dices, no todas somos iguales, algunas tendrán ciclos más largos, más cortos, pero es que lo gracioso es que la propia mujer tampoco es igual en sus distintos ciclos, entonces igualmente puede pasar eso y se consideraría dentro de la normalidad. Para establecer un límite numérico que nos dé un poco de seguridad, estaría pues entre 21 y 35 días. Vale. Si ya hablamos de más de 35 días, ciclos excesivamente largos, pues también puede deberse a algún problema que habría que investigar, y ciclos muy cortos igualmente. También hay que decir que en el caso de las adolescentes, lo que hemos dicho al principio de la entrevista, no es que llegue la primera regla y ala, ya está todo perfectamente depurado y conseguido en nuestro sistema, ¿no? Todavía pues se requiere un tiempo de entre meses o incluso 2 años para que el sistema del eje hipotálamo hipofisario gonadal, que es el palabra que se refiere al ciclo, funcione de verdad, de forma consistente y como tiene que ser. A lo que voy es que es normal que los adolescentes con sus primeros ciclos todavía noten irregularidades. Me has contestado a la pregunta siguiente que te iba a hacer, o sea, que fenomenal. Lo siento, que eso... No, fenomenal, o sea, que al principio es muy normal porque también consultan mucho por esa, ¿no? Entonces siempre la pregunta, ¿no?, que tienen es, vale, ¿y hasta cuándo tengo que esperar para consultar si tengo menstruaciones irregulares? ¿Cuándo ya es patológico, digamos? Cuando, pues más o menos 2 añitos, nos has dicho, los primeros 2 años sí que hay bastante... Si son irregulares, los primeros 2 años, tranquilidad, porque al final ese sistema está haciendo análisis de errores, ¿no?, por así decirlo, hasta encontrar su momento definitivo. Pero la cosa cambia, por ejemplo, si estamos hablando de que si a una niña o un adolescente ya le ha bajado la menstruación, si de repente está 3 meses sin ella, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de otra situación que se llama amenorrea o ausencia de menstruación. En ese caso igualmente habría que consultarlo. Pero si son ciclos que al principio son de 21, luego de 35, luego de 30, estaría dentro de lo normal. Vale, perfecto. Y por otro lado, pues todos sabemos que la sangre es así como muy aparatosa y asusta, y al principio, cuando estás en esa fase de conocimiento inicial de tu cuerpo y de lo que es la regla, pues te ves tus primeras compresas manchadas, tu primera braguita y asusta, ¿no? Y también incluso, ¿no?, desde el principio hay como algunas chicas, algunas mujeres que sangran más y otras que sangran menos. ¿Cuál podríamos decir que es la cantidad normal, estándar o más habitual de sangrado? Pues a ver, si hablo en términos numéricos, nadie de la audiencia se va a enterar, obviamente. Los mililitros son los mililitros y en las guías y los protocolos dice que lo normal es entre 5 y 80 mililitros, o sea que hay una variabilidad, un abanico impresionante. Vale, entonces algo práctico. Para que nos hagamos una idea, los 5 mililitros sería como una cucharilla y los 80 sería como un tercio de una taza, con lo cual, que aún así a mí tampoco me parece súper excesivo. Muchas veces, como dice Rosa, el problema de las compresas y de los tampones es que nos hacen sobreestimar el sangrado. Parece que sangramos un mogollón y luego no es tanto, y eso te das cuenta con el uso de la copa, sobre todo si la marca comercial tiene pues Sí, medidas, como ¿no?, los mililitros. Exactamente, eso es más fácil. Uh-huh. Vale. ¿Querías preguntar algo más, Rosa? No, Vale. Perfecto. Pues, siguiente. Ahora voy a por el dolor. Hay que abrir este melón, sí. Hay que abrir este melón, es así. Bueno, primero, el palabrejo que tiene a veces cuando viene, o sea, una cosa, el dolor menstrual es dismenorrea, que tiene un nombre así también como muy raro, que a veces también lo decimos en la consulta, pues bueno, que significa exactamente lo mismo, ¿vale? Que dolor con la menstruación. El dolor es normal, lo normalizamos en exceso. Abrimos el melón, venga. A ver, ¿cuándo deja de ser normal? Sí. Lo primero es que al abordar el tema del dolor es tan complejo porque al final es una situación subjetiva y como tal depende de cada persona, no solamente a nivel biológico, sino a nivel cultural, social, psicológico, ya lo sabemos. Pero lo que está claro es que las mujeres que notan este dolor
si se trata de un dolor, unas molestias que pueden manejar con medidas de confort, como puede ser el calor local, el hacer ejercicio, el estar tranquilas, el comer saludablemente, no se puede denominar como un dolor incapacitante, ¿no? Si ya nos vamos a otras situaciones en la cual la mujer no puede ni ir a trabajar, o el adolescente en este caso no puede estudiar, no puede hacer su deporte habitual, como mujeres yo he tenido no, lo normal en mi caso es estar agarrada a un cojín todo el día. Un cojín, pues eso. Está en la esquina de la casa, Estar llorando. Sí, y que ellas a lo mejor lo habían vivido como lo normal mes a mes. Y no solamente un día que suele ser el del sangrado más abundante, ¿no? Porque al final, ¿por qué la regla en todo caso dolería? Porque el útero está trabajando. El útero está experimentando contracciones como si fuera el corazón, ¿no? que exprime esa sangre al exterior para que se pueda expulsar esa sangre menstrual. De ahí a que tenga que ser un dolor incapacitante, tajantemente no debería ser. Y ahí a lo mejor enlaza mucho con lo que has dicho tú de normalizarlo, ¿no? O que muchas veces hemos escuchado que nos da miedo decir que la regla nos duele por si nos tachan de blandas, ¿no? Sí, de blanditas. Exactamente, sí, porque es una vía fácil de discriminar a la mujer. De hecho, a mí me llamaba mucho la atención en la encuesta que hiciste que un 15% de las mujeres que respondieron a la encuesta normalizaban el dolor intenso. Intenso. Uh-huh. Sí, es curioso. Yo creo que esa normalización también puede deberse a esa herencia que hemos tenido en las mujeres de nuestra familia, ¿no? Claro, si a mi madre le dolía mucho la regla, o a mis hermanas, o a todas mis amigas, pues yo lo percibo ya desde un primer momento, desde una perspectiva psicológica negativa. ¿Cómo me estoy acercando a ese momento del mes? Entonces eso también puede influir. Pero bueno, con esto no quiero banalizar el dolor, porque realmente el dolor existe. Y lo curioso es que antiguamente, por ejemplo en los años 50, no tan antiguamente, se pensaba que el dolor menstrual era una reacción psicológica de las mujeres por su condición de ser mujer, ¿no? Histeria, ¿no? Exactamente. Luego fue en los años 70 cuando ya, pues los investigadores empezaron a mirar si había una causa física, ¿no? Porque como todo tiene que ser medible para considerarse científico, y vieron que en las mujeres que presentaban dolor menstrual, en esa sangre había presencia de una hormona que se llama prostaglandina F2-alfa. Tampoco es para quedarse con ella, pero esto fue un antes y un después porque había una explicación a ese dolor. Uh-huh. Vale. ¿Y crees que eso nos ha quedado, Alicia, algo más en el tintero sobre cosas por las que sí que deberían consultar, aparte de ciclos más, menos cortos, sangrado más, menos abundante? No sé si se te queda así alguna cosa que... Pues, por ejemplo, esta de la que estamos hablando, la dismenorrea o dolor intenso con la menstruación, sobre todo si se acompaña de otra sintomatología que nos puede poner un poquito la alerta de que se trate de alguna patología tipo endometriosis, que ahora afortunadamente pues se habla mucho más de ella. ¿Cuáles serían estos síntomas? Fundamentalmente dolor con las relaciones sexuales, con penetración sobre todo, dolor cuando vamos al baño a hacer de vientre coincidente con esa menstruación, o otro tipo, por ejemplo, de síntomas como sensación de congestión, de dolor también a lo mejor al orinar. Uh-huh. En ese caso habría que valorarlo bien. Otros motivos de consulta, pues podría, por ejemplo, ser en caso de un sangrado vaginal excesivo. Habíamos dicho hace un momentito que lo normal sería hasta 80 mililitros, ese tercio de taza, pues lo que sea por encima de eso ya no se considera normal. ¿Cómo podemos valorar esto? Pues preguntando al adolescente, a la mujer, a la niña, cuánta cantidad de tampones y compresas tiene que cambiarse a lo largo de un día. Si se trata de más de 6 tampones o más de 6 compresas empapados en sangre durante más de 3 días, se puede considerar un sangrado abundante. Vale. Pues, y antes de que continuemos, te voy a hacer una pregunta trampa y ahora veré que viene la trompa, ¿vale? No te pases, Rosa, que es el primer capítulo después de mucho tiempo. No, pero es una trampa bonita. ¿A quién tienen que consultar? ¿Con quién tienen que pedir cita?
¿Con la pediatra, con el enfermero o enfermera, con su médico o con la matrona? Porque aquí a mí me gustaría hoy poner en valor y reconocer el papel de las matronas. Y es que también os contaré que hace un par de semanas Alicia y yo tuvimos un reencuentro después de mucho tiempo sin vernos, en un momento que fue muy bonito, porque Alicia me propuso que la acompañara a un preestreno que había en los cines Golem de una película francesa que se llama Matronas. Y es una película muy emocionante y bastante realista, ¿no? Sobre ese momento único y determinante al final para una mujer que va a dar a luz, pero que pone también en valor lo intenso que es para los profesionales que atienden el momento del parto, porque es un momento pues muy poderoso, pero también muy imprevisible. Entonces, la verdad es que yo no era tan consciente hasta que vi la película de los problemas profesionales por los que atravesáis las matronas ahora mismo. Así que te hacía esa pregunta trampa para que me digas con quién tiene que pedir la cita la gente y qué problemas se pueden encontrar. Tienes todo el altavoz para ti, Alicia. Pues os agradezco mucho, mucho este espacio para efectivamente sacar un poco a la luz el tema de que las matronas somos profesionales sanitarias, somos enfermeras especialistas en ginecología y obstetricia, y esto quiere decir que acompañamos a la mujer desde su primera menstruación, menarquia, hasta la última, en esa etapa de climaterio o menopausia. Esto mucha gente lo desconoce y, como tú bien comentas, Rosa, nos encuadran únicamente en el momento del parto, que sí que es verdad que tiene mucho valor, tiene su importancia, lógicamente, pero estamos en más sitios. En concreto, yo soy matrona de atención primaria y vamos, a lo que voy es que dentro de mis competencias está el acompañar a esas mujeres que se inician en este periodo de menarquia para resolver sus dudas, no solamente en temas como este del sangrado, de si es mejor la copa, la compresa o no. Simplemente resolver dudas acerca de su anatomía, de cómo funciona su cuerpo, de traer en valor la vivencia de su sexualidad de forma saludable, más allá de esa perspectiva de prevención de embarazo o anticonceptivos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por darme este altavoz, en reconocimiento de nuestra labor, porque mucha gente la desconoce y es fundamental. Sí, mucha gente de hecho no sabe que estáis en centros de salud. O sea, hasta que les toca, por ejemplo, un seguimiento del embarazo o algo así, ¿no? Que a veces hasta se sorprenden. Sí. Y muchas veces estáis a un clic en una aplicación del móvil para pedir cita con vosotras y poder acceder a consultar. A mí me parece muy importante también que exista una relación con la matrona, ¿no? Por parte de cada mujer, obviamente cada una como quiera, pero es que tú dices que empieza una vez que la niña tiene la menarquia, pero realmente es que igual a esa niña una matrona también le ayudó a empezar a tomar la teta de su madre si tuvo dificultades. Entonces estáis presentes desde el minuto cero que sacáis al bebé y nace, luego si tiene dificultades en la lactancia, luego la menarquia, etcétera, etcétera. Pero qué importante es que dentro de la relación natural y saludable que una mujer establece con su cuerpo, con su sexualidad, con todas las partes que nos distinguen como mujeres o que distinguen el sexo femenino, ¿no? Al final la matrona da respuesta a todas esas cuestiones y probablemente es la persona que tiene más formación y tiene más conocimiento para orientar todo eso, y aprovechando también algunas consultas, pues podéis detectar otro tipo de problemas o de dudas que están teniendo y abordarlas. Así que yo animo a que la gente, cuando tenga este tipo de dudas, no pida cita con la pediatra, que nosotras la felicitaré como hago yo y le preguntaré si tiene alguna duda o si quiere que tal, o le doy algún enlace, pero aquí quien sabe realmente pues la matrona, ¿vale? A veces no sé si también cuando tienen dudas al respecto, tienen como un poco de, y hay que hacer a lo mejor más estudios o lo que sea, tienen como un poco de miedo, tanto tema matrona a veces como ginecología, porque no saben muy bien a lo mejor las exploraciones que le van a hacer. Entonces a mí me da la sensación de que vienen a lo mejor a nuestra consulta como que vamos a hacer un poco menos. Pero igual porque no tenemos otro. Puede ser. Es que esa silla asusta un poco. Entonces mi siguiente pregunta iba a ir un poco por ahí. Cuando llega, vamos a enfocarnos un poco más en preadolescentes, adolescentes, con algún problema de este tipo, ¿qué cosas se hacen dentro de tu consulta? Pues a ver, primeramente, y aunque sea sorprendente, hablar. Uh-huh. Hablar y escuchar. Y además con eso se resuelve casi todo probablemente, ¿no? Bueno, a ver, es una forma en la cual primero ganas la confianza de esa niña, de esa adolescente, que la gran mayoría viene con nervios, viene con dudas,
no sabe muy bien qué hace ahí, a lo mejor viene porque su madre o su padre han acabado llevándola casi a rastras para que consulte por lo que fuera. Entonces, pues básicamente lo primero sería hablar, preguntarle, consultar qué es lo que le preocupa, los antecedentes, por ejemplo, en su familia, en cuanto a cuándo han tenido la primera regla su madre, cómo ha sido la madre, cómo han sido las menstruaciones de las mujeres de su familia, o preguntarle si ya tiene esa primera regla, preguntarle cada cuánto viene, cuánto dura, si utiliza algún dispositivo catamenial, que esta palabra pues se refiere a relacionado con la regla, si mantiene relaciones sexuales o no. Bueno, esto a lo mejor, que es un terreno un poquito más delicado, convendría esperar un poquito más a lo largo de la entrevista para que surgiera. Si viene por alguna sintomatología en concreto que quiere que nosotras exploremos, lo primero es preservar ese clima de intimidad. Y esto, lógicamente, además, cualquiera que haya estado en el otro lado del paciente, nos gusta que nos traten con mimo, con respeto, que nos den un espacio donde podamos desvestirnos, una sábana o un papel con el que poder cubrirnos, aunque luego realmente esa matrona, esa ginecóloga, va a acabar viendo nuestros genitales, pero ya ese protocolo, ese acercamiento es mucho más agradable. Y luego una cosa que ayuda muchísimo es tener un espejito en la consulta. Yo, la verdad, desde hace unos años que lo aprendí de otras compañeras, procuro tener siempre uno porque es una forma en la que ellas no se sienten que están al margen de lo que el profesional está realizando, sino que las involucras, ¿no? Además, eso es súper bonito. Muchas veces te encuentras una reacción como un poco más de rechazo, de vergüenza, incluso en mujeres adultas, ¿no? Que te dicen, no, yo no quiero mirar, es que eso que me vas a enseñar es muy feo. Y ves la cantidad de trabajo pendiente que tenemos ahí con la aceptación del propio cuerpo y, es interesante. Ese es otro melón. Gordo. Ese es otro melón que, si queréis, lo tratamos para en otro otro podcast. momento. Exacto. Pues continuando un poquito con esto, aparte de esa inspección visual, que significa que bueno, pues vamos recorriendo las zonas de la anatomía de la mujer que puedan preocuparla o que pueda interesarla, vamos haciendo una inspección de la vulva, de las ingles, de labios mayores, labios menores. Le podemos ir mostrando dónde está su clítoris, dónde está su uretra, dónde está la entrada de la vagina. Una cosa muy importante de nuestra parte como educadoras, ¿no?, en sanidad, es que mencionemos las cosas por su nombre. Vulva es vulva y vagina es vagina. Me encanta que salga esto. Exactamente. No tratar de poner otro tipo de nombres o de no mencionarlas, no. Las cosas, o de usar eufemismos rarísimos. También, sí. Te encuentras de todo, la verdad. Eso también es muy cultural, pero sí. Sí, es cierto. Y luego, en el caso, que yo creo que es lo que más preocupa, en el caso de necesitar una exploración como tal, ahí vamos, sí. Ahí vamos. Vamos a hacer una distinción entre aquellas niñas o aquellas mujeres adolescentes que han mantenido relaciones con penetración, que mantener relaciones sexuales no implica que haya existido coito. Esto es un estigma también que nos tenemos que ir eliminando. En el caso de que sí hayan mantenido esas relaciones con penetración, si es el caso, podemos hacer una especuloscopia, que consiste en introducir un espéculo. También se intentará que sea del menor tamaño posible para evitar molestias, para visualizar el interior de la vagina y el cuello del útero. Otra de las pruebas que se puede hacer es un tacto bimanual, que consiste en colocar una mano en el abdomen, en la parte que hay por debajo del ombligo de la chica, y con la otra mano introducir 1 o 2 dedos con suavidad en la vagina, previamente lubricados, para obtener información acerca de cómo se mueve ese útero, si nos parece que hay algún tipo de bulto, de masa, de dolor. Es una exploración que aporta mucha información. Pero como digo, no es siempre necesario. A veces, si consultan por la presencia de mal olor o de picor vulvar, podemos complementar esta exploración con la toma de una muestra, que se haría como con un bastoncito de los que compramos en la farmacia para limpiar los oídos, aunque no se debería hacer. Pero bueno, para que la audiencia lo entienda, un hisopo, eso nos permite recoger, como digo, muestra de flujo para ver si hay infecciones o no. Y por cierto, con respecto al flujo, mencionaste antes, Sole, que una de las cosas que suceden antes de la menarquia es ese desarrollo mamario, ese botón mamario. Otras cosas, es verdad. Otra de las cosas que también sucede, y que no sea motivo de alerta para ninguna madre, ningún padre, es que las niñas pueden tener flujo vaginal también.
antes de que Y eso no siempre significa que haya infección. Vamos, de hecho, si es un flujo normal, no es infección. Con lo cual, pues aprovecho este momento para recordar esto, que el flujo es normal, es deseable porque mantiene hidratada y limpia la vagina. Y esto que voy a decir ahora es muy obvio, pero bueno, o sea, también para que, porque es que a mí me gusta cuando me preguntas, o sea, lo normal es que un profesional te vaya explicando y que te vaya diciendo incluso antes de hacer las cosas lo que va a ir haciendo para que tú estés preparado, pero si no es así, porque a veces vamos corriendo, yo les animo a preguntar, a que ellos pregunten. A mí me gusta cuando los adolescentes me preguntan, exacto, oye, ¿qué vas a hacer? Y vas a mirarme, a mí me parece una cosa positiva, porque además también es que se hacen cargo de su cuerpo y bueno, que lo tenemos que hacer de base, pero eso, que a veces las prisas nos hacen ir un poco y bueno, pues se nos puede pasar. Y no es el tema de hoy, ¿no? Pero tanto que uno se acostumbre a cuando le van a tocar el cuerpo, decir, oye, ¿qué me vas a hacer? Porque es mi cuerpo, ahora que llame vulva a la vulva y al pene pene y a la vagina vagina, también de cara a prevención de algo tan horrible como es el tema de los abusos sexuales, tiene una importancia altísima que infravaloramos en general. Entonces, todas esas cosas también tienen su aquel y su valía. Y un poco hablando también de lo de ser conscientes más de tu cuerpo y eso, y vamos a hablar un poco de los productos de higiene menstrual, ¿no? Hay novedades, ¿no? Bueno, ya no son tan novedades, pero fíjate, el otro día es verdad que una persona un poquito más mayor me decía, pero es que ahora, ¿qué es eso de la copa menstrual? O sea, bueno, pues no sé, por si nos puedes dar un poquito de luz sobre todo lo de antes y lo de ahora. Pues es que lo curioso, que lo que nos parece de ahora también era de antes, porque no mucha gente sabe que la copa vaginal surgió a la vez, casi inmediatamente a la vez que el tampón, en los años 30. ¿Qué pasaba? Que en los años 30, si ahora todavía el tema de la regla claro, es tabú, antiguamente más aún. Y el tener que utilizar un producto que suponía lidiar con la sangre menstrual, porque al final el tampón tiras de un hilito, si tiene aplicador todavía conlleva menos autoexploración, pero con la copa hay que introducir los dedos en la vagina y hay que mancharse para sacarla. Pues en esa época las mujeres en general a lo mejor no estábamos preparadas para ese salto, ¿no? Entonces no es un producto realmente nuevo, lo que ha cambiado a lo mejor es la forma y los materiales de fabricación. Antiguamente se hacían de caucho, que es un material más duro, más, ¿no? Más poco agradable, y actualmente se utiliza silicona médica, que es lo mismo que se utiliza, por ejemplo, pues en los chupetes, en los biberones, en las sondas. Es un producto perfectamente compatible con el cuerpo y que además lo bueno que tiene es que despierta menos alergias, por ejemplo, que el tampón o que la compresa. Y es como muy suave, mucho más elástico. Eso es verdad. También es verdad que cambia la consistencia y ahora, bueno, como todo, ¿no? Si hay intereses comerciales de por medio, se saca una cantidad de abanico de productos que muchas veces lo difícil es saber elegir. Pero respecto a esto, hay distintas consistencias en función de si una mujer ha dado a luz o no, de si tiene un suelo pélvico más fuerte que otras mujeres que lo puedan tener más debilitado, o por ejemplo, en el caso de las niñas o las adolescentes que empiezan con la menstruación, las hay también de un tamaño más pequeñito, o sea que varían en función de las mujeres. Vale. Al final todo evoluciona porque los materiales de las compresas, ¿no? Cuando veíamos el documental que nos recomendaste que viéramos antes, pues hablaban de papiro, de entretejidos de hierbas. Entonces es verdad que todo esto va a nuestro favor, aunque lamentablemente no en todos los países. Pero me he liado, no sé. Yo pensaba que íbamos a ir al Nilo con el papiro, porque es que lo lavaban en aguas del Nilo. Ah, no, ya sé de dónde iba. Retomo mi línea de pensamiento. Iba un poco al hecho de que, bueno, todo hay que probarlo en esta vida y no todo vale para todo el mundo. Yo en un momento de mi vida probé la copa, no me funcionó, le di una segunda oportunidad y ahora estoy encantada de la vida. Pero también es verdad que en alguna conversación con algunas amigas o conocidas en la que todo el mundo usaba la copa, era como, no, pues yo el tampón, o sea, que tampoco hay que sentirse mal porque no utilices lo que ahora mismo está en boca de todo el mundo y que es más ecológico, efectivamente, incluso probablemente es más barato a medio plazo, aunque tengas que hacer un desembolso inicial, ¿no? Para comprarla, pero que cada uno tiene que utilizar, igual que con los métodos anticonceptivos, el método con el que se sienta más cómodo, que probablemente cualquier cosa va a ser más cómoda que una compresa hecha con ramas de árboles cubierta con papiro. Con espino. Yo, por ejemplo, ahí me gusta en la consulta indagar el motivo por el que no se han sentido cómodas con la copa vaginal, porque a veces
resulta que tenemos poca paciencia o que no la hemos colocado adecuadamente o que hemos probado con una talla que no era la nuestra. Entonces sí que, sin llegar a ser, entiéndeme, muy invasiva, trato de ver cuál es el problema, porque al final sí que creo que tiene en general muchos más beneficios que otros dispositivos como el tampón. En mi caso concreto, yo también utilizaba tampones, pero llegó un momento en el que mi cuerpo empezó a desarrollar una alergia de contacto, a sentirse mal, con picor, incómoda, y fue al final el detonante de tener que buscar otra cosa. Y ahí, similar a tu experiencia, la copa al principio no me hacía con ella, notaba que me molestaba, que tenía fugas y demás, pero igualmente le di una segunda oportunidad. Tuve ahí un poquito el tino de practicar estando en casa, porque otra cosa también que recomiendo a las mujeres es que no se la pongan y enseguida salimos a la calle, salimos al cine a comprar el pan, porque si ahí tenemos una fuga importante de sangre, nos podemos sentir tan incómodas que ya guardemos la copa en un cajón y no volvamos a saber de ella. Entonces es importante practicar, importante también lubricarla para que no haya molestias a la hora de introducirla y sobre todo valorar los beneficios, no solo económicos, sino también con el propio cuerpo y con el medio ambiente. Y revisando un poquito los datos antes de venir a la entrevista de hoy, me volví a escandalizar de que si a lo largo de la vida reproductiva de una mujer, que son esos 40 años, ¿no? Si tienen la primera regla en torno a los 10-12 y la menopausia a los 50, el cálculo de compresas y tampones que pueden tener a lo largo de su vida va entre 7.000 y 12.000. Madre mía. Cada mujer. Y esto se vierte al medio ambiente, ya sabemos el problema que supone, con lo cual, pues aunque sea una verdad incómoda, también las mujeres nos tenemos que hacer cargo de eso. Un poco lo que decía antes Sole, ¿no? Antes había papiros en el Nilo y ahora hay compresas y Flotando. tampones en el mar. Una copa bien cuidada te puede durar, en teoría, 10 años fácilmente si la cuidas bien, etcétera, ¿no? Y una cosa positiva que yo también le veo a la copa, que es verdad que yo también tuve mi curva de aprendizaje y yo creo que es que la tiene, pero que un poco hablando de lo que decías antes de lo del espejo en la consulta, que yo creo que sí que ayuda también un poco al autoconocimiento del cuerpo, porque es que hay gente que realmente no se toca ahí para conocer dónde están sus cosas, a veces hasta incluso que tener una copa puede ser una oportunidad. Sí, la verdad es que es muy buena oportunidad porque, a ver, si quieres, puedes utilizar un espejo o no, pero ya implica el tocar la vulva, ya implica en tocar la vagina, el sentirse, ¿no? Y de hecho muchas veces lo que ocurre es que en el contexto de que una mujer tenga un poquito más de dificultad a la hora de extraer la copa o el tampón, hace que de repente tacten zonas de su cuerpo que antes no habían tactado, ¿no? Y muchas veces es motivo de consulta con la matrona. Nos dice, no, es que me he tocado un bulto, es que... Y al final, ¿qué es? El cuello del útero. Entonces ahí, pues nuestra labor todavía es más importante, más bonita, de descubrir esa parte tan bella como es el cuerpo de la mujer, ¿no? Me apetecía compartir una cosa por si a alguien le parece buena idea y quiere copiarla. Y es que, hablando un poco, ¿no?, con nuestra experiencia infantil, con los primeros contactos con la regla, con lo que suponía ir al cole, tenerte que cambiar la compresa, ¿no? Y cómo la escondíamos, cómo no buscábamos la vida para esconder la compresa, yo qué sé, en cualquier sitio que no te la viera nadie y que no se saliera de la mochila. Yo ahora estoy en modo rebelde, entonces si estoy en la consulta y tengo que utilizar una compresa, salgo con la compresa en la mano, exponiéndola a todo el mundo, y si hay gente en la puerta o pacientes esperando, lo hago queriendo, y a lo mejor alguien se lo toma mal, pero digo, voy al baño, ahora vuelvo. O sea, un poco por normalizar que todos tenemos la regla, y quizás luego con la esperanza de que si alguna vez algún adolescente de la puerta me ve, pues que se le quite un poco la vergüenza de compartir eso cuando está en su... Yo eso también lo quería comentar porque es verdad, pero vamos, que no solamente en el colegio, en el instituto, yo creo que pasa también en muchos trabajos, que vamos, yo no digo que le pasen el tampón al jefe por la cara, pero una cosa es eso y otra cosa es estar ahí escondido, que parece que estás pasando droga y lo que estás haciendo es coger un tampón, una compresa o lo que estés usando en ese momento. O sea que sí, me parece una buena revolución. A mí me parece una iniciativa súper bonita. Dar ejemplo al final. Sí, me parece que es un poco eso, el ver a alguien que hace eso, y probablemente yo no me lo he inventado, se lo he visto a alguien, no lo he leído en algún sitio y tomé la idea y la he copiado, pero bueno, por si a alguien le sirve también para su entorno. Pero además alguien que es un profesional sanitario, sí, alguien que puede ser de referencia, motivo de respeto. Y también con los hijos, ¿no? Porque también algo de lo que te queríamos preguntar es que
como padres y como madres, en qué momento podemos abordar la información de este tema con nuestros hijos. Pues eso también es otro melón, efectivamente. Y aquí sí que yo considero que no hay una fecha como tal. Creo que lo más positivo es, empezando por el cuerpo, que nuestros hijos estén presentes, pues si tenemos que cambiarnos y resulta que entran en la habitación y estamos desnudos, o que nos pasará a muchos, ¿no? Estamos en el baño y, por ejemplo, Sole, que tenemos niñas pequeñas, pues es que no puedes desligarte de tu hija porque es que te acompaña. Te vas a Mayores, también os lo digo. tienes que dejar la puerta además medio abierta por si acaso está haciendo alguna trastada y claro, ahí de poder salir corriendo con la ropa interior en los tobillos, sí, o sea, así es. Pero yo, por ejemplo, en mi caso, que mi niña ahora tiene 13 meses, yo cuando estoy sentada en la taza del váter y me voy a levantar, me sonríe y me señala la vulva. Y yo, pues ni corta ni perezosa, le digo, sí, es una vulva y tú tienes también. Aunque parezca que no se enteran, que no lo entienden, ya les estás dando una información de naturalidad acerca del cuerpo. Y eso, por ejemplo, en la encuesta virtual que hemos comentado antes, muchas de las mujeres lo que echan en falta de su primera experiencia es que se les hablara de esta manera de su cuerpo. No tanto lo que habíamos dicho del tema de que se puedan quedar embarazadas o no, ten cuidado con los chicos, etcétera, etcétera, sino simplemente que forma parte de nuestra naturaleza y que es algo pues que es normal, ¿no? Otra de las cosas que considero, por ejemplo, que es más importante de cara a ir preparando a las niñas para ese momento, que es la primera regla, sería aprovechar estas circunstancias que hemos dicho. Pues a ver, si se está empezando a desarrollar el botón mamario, si está empezando a aparecer flujo, si está empezando a aparecer vello, que también es otra de los elementos que nos van avisando de esta pubertad, puede ser un buen momento para incidir más en el tema de la menstruación o del ciclo, o incluso una iniciativa que leí en un libro para adolescentes que me encantó, preparar un neceser. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que suceder, ¿no? Lo que te pasó a ti, Sole, de repente estoy en un camping, no tengo nada y tengo que mandar a mi hermano. A ver, también es una forma de involucrarle a él y que eso también creo que deberíamos hablarlo, que no solo va el tema dirigido a las chicas, a las niñas, sino que deberíamos involucrar también a los niños, hacerles pues corresponsables de este momento y sobre todo que mantengan ese nivel de respeto que el cuerpo de la mujer merece ya desde que son niños. Porque nadie estaríamos aquí si no hubiera menstruación. Sí, además eso quitaría, yo creo, muchas burlas absurdas que a veces se dan, por ejemplo, en el colegio, por parte de niños hacia niñas, o sea, eso, al final normalizar que es un proceso totalmente natural y saludable, de hecho. Vale, pues si queréis, empezamos ronda un poquito así, ronda de bulos. Venga. Tú tenías tu favorito ya. Mi favorito, es que me encantó, pero es que me lo voy a creer a partir de ahora. A ver. Era que si comes chocolate cuando tienes la regla, el chocolate no te engorda. Ah, sí, pues eso no lo había oído yo. Sería maravilloso. Pasa el estudio. Otro bulo que a mí me toca un poco porque al final me toca ir a veranear también allí de vez en cuando es que si tienes la regla te puedes bañar porque los tiburones no te van a comer. Yo que voy a Australia de vez en cuando, la verdad es que meto un poco el pie como con temor porque me ha quedado eso ahí en mi cerebro reptiliano, ¿no? Como que puede ser verdad. Y no, spoiler, eso tampoco sucede. A lo mejor te ataca un tiburón, pero porque te parezcas a otro animal, pero no por la menstruación en sí. ¿Cuál es tu favorito, Alicia? O de los que más te preguntan en la consulta. Pues hilando un poco con el tema que dice Sole de nadar, el tema de que no puedas nadar o sumergirte cuando tienes la regla, realmente se te corta, claramente. Te corta. Es un bulo y resulta, fijaos, que os vais a quedar muertas, viene del siglo XIX, de la época victoriana, en la que se pensaba que cuando las mujeres se bañaban, esa regla, por así decirlo, se retrocedía en el cuerpo y podía dar lugar a problemas tipo trombosis, tuberculosis o locura. ¿Hasta qué punto nos hemos creído cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad en un afán de controlar de alguna manera a la mujer o de relacionarla con la locura? Esto sí que es bastante... La histeria, lo decíamos antes, al final la histeria viene de útero, etimológicamente, tú que nos hablabas de lo que significa menarquia. Exactamente, sí. Pues curiosamente, aunque actualmente o desde la Edad Moderna al útero se lo asocia con esa situación de histeria, de locura en la mujer, originalmente el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, estaba consagrado a la diosa Gea,
y era considerado el antiguo centro del mundo por la humanidad. O sea que algo que en un principio tenía ese poder de conexión y de cierta magia con la Tierra, se ha modificado por ese significado más deplorable, ¿no? Que es la locura en la mujer. Se ha dado la vuelta a la tortilla totalmente. Mucha gente te dirá, bueno, pero es que a mí de verdad, yo es que sí, voy a la piscina y es que se me corta. Eso también tiene una explicación fisiológica, ¿no? Que al final los vasos también se pueden como cerrar un poquito o dilatar un poquito dependiendo de la temperatura. Entonces puede variar un poco el sangrado, pero una vez que cambies de ese momento de cambio de temperatura, pues va a volver a tu flujo normal. No es que se quede ahí algo retenido, que luego de repente salga todo a la vez, en fin, esas cosas. Y lo has comentado antes, pero este es un bulo también bastante que con la regla no puedes hacer ejercicio. Ese a mí me parece dañino a más no poder, porque precisamente el ejercicio durante la menstruación puede aliviar la sintomatología, en concreto esas sensaciones de dolor, de molestia por la liberación de las endorfinas, ¿no? Entonces sí que podemos hacer ejercicio durante la regla. Ahora, también hay que escuchar el cuerpo y valorar si nos compensa o no, si el cuerpo nos pide un determinado tipo o intensidad de ejercicio y obedecerlo simplemente. Si te apetece o no, básicamente. Exacto. Porque el ejercicio es bueno casi siempre. Otro bulo es que no se pueden utilizar tampones o copa menstrual si no has tenido unas primeras relaciones coitales, ¿no? Si no has tenido penetración vaginal. Pues este nuevamente es un bulo y como tal no tiene ningún tipo de fundamento, porque esto además se sustenta en la teoría de siempre de que la virginalidad está relacionada con el himen de la niña. El himen, que también es otro melón hablar de este tema, es una membrana cutánea mucosa, es como una mezcla de distintos tejidos, que no es como si fuera una compuerta de se abre o se cierra, se rompe o no se rompe. Al final es como si fuera una goma elástica, una goma de pelo, ¿no? que podríamos llevar cualquiera, que tiene la capacidad de distenderse. Entonces sí que protege la entrada de la vagina, pero se puede adaptar, se puede mover, se puede distender. Con lo cual existen tampones para mujeres que no han tenido relaciones sexuales coitales, no solamente adolescentes, sino cualquier mujer, y existen, como decía antes, copas adaptadas con un tamaño menor para que no sea molesta su introducción. Pero de ahí a decir que una mujer es más o menos libre de lidiar con su menstruación si ha tenido o no una relación con penetración, nuevamente pone el foco en que todo depende de alguna manera de esa relación coital. No sé si me explico. Te has explicado perfectamente. Y otro para prevenir algunos sustos, que con la regla, teniendo la regla, la menstruación, no te puedes quedar embarazada. Sí, este también es otro tema y recordar que igual, esto es falso. Para esto sí que vendría muy bien tener ciertas habilidades en la autoobservación del ciclo, porque también no lo hemos mencionado, pero durante el ciclo nuestro cuerpo nos da señales de en qué fase está, en función de nuestra temperatura, en función de la consistencia del moco vaginal, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que con la menstruación nosotras podemos ovular antes de tiempo, es decir, que si tenemos una relación sexual, imagínate, al segundo, al tercer día y ovulamos antes, además ocurre que los espermatozoides también viven en la vagina durante días. Si combinamos estos dos hechos, aunque yo tenga una relación sexual estando sangrando, puedo quedarme embarazada con el paso de los días, con lo cual, ojo aquí, que es importante. O sea, que es más difícil, pero no es imposible. Exactamente, no es imposible, es improbable, pero puede suceder. Vale, ¿te ha quedado alguno más? Haciendo un tintero, no sé qué piense. Yo quería añadir otro, y claro, que como matrona sí que me toca al menos mercados, vamos. Uno de los que se habla en las sesiones de preparación a la maternidad-paternidad es cuando hablamos de lactancia materna, ¿no? Una cosa que todavía sorprende mucho es que con la lactancia, si es exclusiva o muy frecuente, es habitual que ese eje hormonal se vea bloqueado, pero de forma natural, porque la naturaleza es sabia y lo que se busca es que si una mujer está amamantando a su bebé, el cuerpo entiende que es momento de criar, momento de alimentar, no momento de gestar, con lo cual ahí la menstruación no baja, no suele bajar.
Y entonces, pues es habitual ver caras sorprendidas, ¿no? Y a continuación tengo que añadir, pero no os preocupéis que la sangre no se queda retenida, sino que simplemente, pues no se produce, ¿vale? Con lo cual esto, entiéndase que es totalmente normal. Aunque luego cuando vuelva la regla no va a ser la matanza de Texas, que tienes ahí retenido la menstruación. Exacto. Digamos que está en pausa, está en freeze, y una vez que dejamos de amamantar, pero ojo a esto, que tampoco nos agobie, tampoco es inmediatamente. Hay veces que se necesitan de 1 a 3 meses para recuperar de nuevo ese ciclo, con lo cual si yo dejo de amamantar hoy, está dentro de la normalidad tardar un poquito en volver a tener la regla. Una cosa que sí suele suceder es que esas primeras reglas después del periodo sin ellas, después del parto, suelen ser más abundantes. Así que, bueno, que no nos asuste. Pero también que nos quede claro que tampoco es un método infalible, ¿no? A ver, con esto también aquí sí que he de romper una lanza por la lactancia materna, porque si lo hacemos realmente correctamente, como se indica, la lactancia puede ser lo que se conoce el método MELA, un anticonceptivo muy, muy eficaz. Nada infalible, igual que ninguno, ¿eh? Bueno, claro, lo más infalible es la abstinencia, eso está claro. Pero por otro lado no es igual de placentero, ¿no? A lo que voy es que si respetamos las normas del método MELA, puede ser muy eficaz. Vale. Bueno, yo nada, es que la verdad es que me ha encantado estar contigo hoy. Que no mentía cuando te... No mentías en absoluto, me has resuelto muchas dudas, creo que a la gente le va a quedar muy, muy claro y además lo has explicado con mucha elegancia y nada, que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Bueno, a vosotras por vuestra amabilidad, vuestra dulzura y sobre todo por tener esta labor divulgativa, ¿no? Que me parece un acto generoso muy bonito. Pues nos ha encantado tenerte aquí. Además nos gusta tener otros profesionales más allá de los pediatras, Sí. Porque esto es un equipo y como equipo pues tenemos que funcionar porque así es como nos compenetramos unos con otros y aportamos cada uno lo mejor para cuidarnos. Eso es. Pues nada, muchas gracias por venir. Ahora podemos seguir merendando si queréis. Sí, venga. Un poco. No hay chocolate, vaya. Quiero mirar eso, que has dicho. Bueno, pues si queréis... Esta temporada ha sido posible gracias a 54 mecenas que nos han apoyado a través de un crowdfunding del que podéis leer más detalles en nuestra web www.mielilimonpediatras.com. Gracias a todos los que estáis al otro lado de la onda sonora por vuestro apoyo y difusión, pero queremos hacer mención especial a Sandra Pereiro, Carmen Martínez, Iciar García y a Mart58. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web mielilimonpediatras.com. Y si te ha gustado y quieres colaborar con nosotras, puedes compartir este proyecto con todos tus contactos y también apoyarnos a través de Ko-fi, de Patreon o PayPal. Visita nuestra web si quieres saber más.